por México, un recorrido por los rincones coloniales. Seguimos en nuestro viaje por las principales ciudades coloniales del centro del país. Continuamos nuestro recorrido y llegamos al estado de Aguascalientes, su capital del mismo nombre. En donde visitaremos edificios coloniales en los que la historia de nuestro país ha tenido capítulos importantes en diferentes épocas, como en la Revolución Mexicana. Además, como hacemos en nuestro viaje, conoceremos su artesanía y su gastronomía popular. La ciudad de Aguascalientes está situada también en la región denominada El Bajío, que está en la meseta central del país y colinda con los estados de Zacatecas y Jalisco. Tiene un clima templado semiseco. Aguascalientes era parte del territorio de Zacatecas, pero su ubicación en el camino de la Ruta de la Plata, entre Guadalajara y Zacatecas, le concedía una gran ventaja. Sin embargo, en sus inicios, sus fundadores se enfrentaron a grandes problemas, entre ellos los ataques de los indígenas nómadas que habían sido desplazados de la zona, las epidemias y la pobreza. El nombre de la ciudad se debe a la abundancia de aguas termales, por lo cual fue nombrada Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Vamos directamente a conocer esta ciudad y sus hermosos edificios coloniales, como el que actualmente es sede del gobierno estatal, la Catedral, el Templo del Encino, el Templo de Guadalupe, San Marcos, además de sus plazas y jardines que visitaremos en todo nuestro recorrido aquí, en Aguascalientes. Iniciamos con el Palacio de Gobierno, antigua casa que fue anteriormente propiedad de la familia Rincón Gallardo, pero vamos a conocerla más de cerca y su historia a detalle. El terreno que ocupa este edificio fue originalmente adjudicado por vía de merced a Martín Fernández de Balús y Gaspar de Aguilar, allá por los albores y primeros años del siglo XVII. En 1665 se inicia la construcción de este singular edificio con la visión de don Pedro Rincón Ortega, quien era dueño de las haciendas de Ciénega de Mata y Peñuelas. Al año siguiente del inicio de la construcción muere don Pedro y la obra queda a cargo de su hermano, el capitán don Juan Rincón de Vivar. Fue así, de padres a hijos, que se sucedió la posesión de la opulenta finca, pasando en propiedad por las manos de los señores mayorazgos, Manuel Francisco Javier Rincón Gallardo y de Luna, después a su hijo, don Francisco Javier Pablo Rincón Gallardo y Feijo, luego a su primogénito, José Antonio Anastasio Rincón Gallardo y García de Rojas, y sin lograr precisar por ahora las fechas exactas de todos estos cambios de dominio, pero que debemos suponer ocurrieron al fallecer cada uno de los señores mayorazgos. Llegó su título como poseedor de la mansión a don Manuel Rincón Gallardo y Calderón y Berrio, que era coronel del regimiento de dragones de San Luis y primer marqués de Guadalupe Gallardo, cuyo título fue expedido por la regencia en la isla de León en 1810. Sucesor del anterior fue el señor don José María Rincón Gallardo, quien llegó a ostentar el grado de general del ejército mexicano, a quien consideramos último propietario por sucesión de la familia de este edificio. El edificio tiene una hermosa fachada de tesontle rojo que se combina con unos balcones de cantera rosa. En su interior tiene 111 arcos de medio punto en sus dos patios.
Sus muros contienen murales del maestro Osvaldo Barra, discípulo de Diego Rivera, y su obra contiene la historia de Aguascalientes en los pasajes importantes, sus leyendas y riquezas de la región, una imagen completa de Aguascalientes. Palacio de Gobierno, como habíamos comentado, era la Casa del Vínculo de Ciénega de Mat, construida en la primera mitad del siglo XVII. Como casona solariega, tenía su patio principal, sus dependencias y las áreas de servicio en la parte posterior. Sin embargo, con el paso del tiempo, bueno, es adquirida por el gobierno del estado, precisamente para ser la sede de los poderes, y empieza a tener modificaciones. La más fuerte se realiza en la década de los años 40 con el gobernador, el ingeniero Luis Ortega Douglas, en el que él hace una recomposición total, una remodelación del edificio. En primer lugar, recorta su largo en 8 metros, porque en la calle principal para el servicio de los autobuses foráneos entraba antes a la Plaza de Aguascalientes, venía por la calle 5 de Mayo del norte, llegaba a la plaza, allí estaba la central de autobuses y de ahí salía a un costado del Palacio de Gobierno hacia México y hacia Guadalajara, lo que es la calle José María Chávez. Entonces, para darle funcionalidad al transporte foráneo, se recortó Palacio de Gobierno. Junto con eso, la fachada también la modificaron. Originalmente tenía una serie de azulejos de talavera o mayólica que se fabricaba en Aguascalientes. Fue la zona, digamos, donde se hizo este tipo de material más septentrional, más norteña de lo que es el México virreinal, y tenía unos paneles con acabados marmoleados que eran muy usados precisamente como parte de la referencia de las piedras nobles. Entonces se les sustituyó todo eso, se recortaron los balcones, se recortó toda la fachada y se le puso el tezontle rojo, haciendo un símil a lo que es el Palacio Nacional de la Ciudad de México. También se construyó un segundo patio. Él hizo la escalera, actualmente una escalera de doble rampa tipo imperial, que es la que divide primero del segundo patio. El segundo patio, les digo, es totalmente contemporáneo. La escalera estaba a un costado, no estaba donde está ahorita, y la sede de la escalera era el lugar donde tenía precisamente el Congreso del Estado sus sesiones. Entonces se cambió la estructura, se cambió la ornamentación, se quitaron todos los techos de viguería que se tenía, la ornamentación también barroca que tenía el edificio, pictórica, también se perdió, y bueno, actualmente luce como lo podemos apreciar. Una cosa muy importante que tiene el Palacio de Gobierno son los murales que se hacen precisamente. Hay un intercambio de muralistas en la segunda mitad del siglo XIX entre México y otros países, y a México, y en especial a Aguascalientes, viene un pintor chileno que se llamaba Osvaldo Barra Cunningham. Entonces él realiza 2 murales en su primera etapa, los otros 2 también los realiza él. En la primera habla sobre todo lo que es la Feria de San Marcos, que está entrando en la planta alta, en el primer patio, en el que habla, bueno, precisamente de lo que era los juegos para los niños, los juegos para personas mayores, los gallos, los toros, el comercio, todo lo que es la diversión. Y otro basado en el poema de La Suave Patria de Ramón López Velarde, que está en el segundo patio, planta baja. Posteriormente, ya 30 años después, casi, llega y pinta otros 3 murales. El que está en la planta alta del segundo patio para las oficinas del gobernador, en el que toma como referencia los colores de la bandera. Es sobre todo lo que es Aguascalientes, pero verde, blanco y rojo. En términos generales son los colores que dominan en ese mural. En el primer patio, en la planta baja, habla sobre precisamente el Aguascalientes actual y sobre la soberana Convención Revolucionaria. Y el zaguán también lo pinta, no solo los muros, sino también el techo, el plafón, y en el que pone precisamente la guerra chichimeca, de cuál es el poblamiento, el saqueo de los indígenas, cómo ellos se apropian no solo de los animales, sino también de los bienes.
Seguimos nuestros pasos por Aguascalientes y hacemos una pausa para conocer una parte de su gastronomía popular. Nos encontramos en un lugar donde hacen las famosas pacholas. Vamos a ver cómo se hace este platillo. Estamos en un restaurante cercano al Palacio de Gobierno, en donde veremos y disfrutaremos de unas pacholas. Es algo diferente, pero vamos a probar. Un platillo también de la región. Podemos considerar que un platillo alcanza el rango de típico cuando ya hay 2 o 3 generaciones que la han venido consumiendo. Entonces, obviamente, la pachola es un platillo típico de Aguascalientes. Es una carne molida que se combina con el frijol y hace una mezcla que se baja en el metate, una piedra muy indígena que es una aportación de México a toda la cuestión gastronómica. Y actualmente es muy difícil que en las familias se siga haciendo pacholas porque el metate, aparte de que es muy caro, es pesado trabajar con él, pero hay mucha inquietud en las gentes jóvenes en venir a aprender a hacer pacholas. Como requisito debe tener cominos, los frijoles muy especialmente no tienen que ser fritos, tienen que ser solamente cocidos y se sirven con una guarnición de papas y con una ensalada de lechuga que como único aderezo tenían limón, que también es un aderezo muy natural que se usa mucho en el centro, más que el vinagre, el limón. Aguascalientes conserva la tradición de la enseñanza española del bordado y deshilado. Con esta técnica aún se elaboran piezas de gran delicadeza y que es muestra del trabajo y cuidado de las mujeres aguascalentenses. A pesar de que en la actualidad se utilizan máquinas y tecnología para hacer trabajos de este estilo, no deja de sorprendernos cómo estos artesanos logran hacer con encanto que resulta inigualable. Una de las características de Aguascalientes son sus bordados y deshilados. Y eso, bueno, hay varias teorías del por qué llegó acá. Principalmente, bueno, cuando es tiempo de cultivo o cuando tiempo de sembrar, acuérdense ustedes que también las mujeres participaban en los trabajos del campo y en las huertas, las señoras, una forma de distraerse, igual que las propietarias de las grandes familias y de las grandes hacendados, pues una de las formas que tenían de distracción era únicamente la música, la lectura, si es que sabían leer, pero todas hacían bordado y deshilado. O sea, la ropa la fabricaban ellas mismas. O sea, había personas, lo que serían las costureras y los sastres, quienes se dedicaban a hacer la ropa. No iba uno a la tienda a comprar la ropa, compraba los enseres, la tela, los hilos, etc. Y en casa se fabricaba la ropa blanca, la ropa de cama y la ropa de vestir. A veces se mandaba a hacer, pero por lo general siempre se realizaba en la casa. Entonces, como se tenía mucho tiempo disponible, no había distracciones, ni cine, ni televisión, ni teatro, ni nada de eso. Entonces, o leían o bordaban, o cocinaban. Y entonces esa fue una forma en que se mataba el tiempo y que empezó a dar una serie de características a los bordados de Aguascalientes. De hecho, dentro de las clases que se daban en el Liceo de Niñas, estaban los muestrarios o dechados
de bordados y deshilados. Es decir, cuando alguien dice, es que es un dechado de virtudes, es que es un muestrario de virtudes. Entonces, se tienen inclusive esos dechados desde el año de 1856 que ya están fechados y firmados. Dice, soy de fulanita de tal y viene el año. El deshilado es una fina artesanía laboriosamente trabajado por las mujeres de Aguascalientes que ha pasado a formar parte del patrimonio cultural del estado. Llegó a estas tierras junto con las primeras pobladoras hispanas de la región, que se inspiraban a su vez en los antiguos deshilados de Flandes y Venecia. Sin embargo, las mujeres indígenas y mestizas pobladoras de nuestro estado adoptaron esta técnica de bordado para recrear el mundo de aves, flores, frutas y demás representaciones del mundo que las rodeaba. La artesanía del deshilado se fue extendiendo paulatinamente de la ciudad a las pequeñas comunidades, especialmente a la labor, en el municipio de Calvillo, en donde actualmente, en medio del aroma de las guayabas, se puede observar a las mujeres en pequeños grupos deshilando y bordando sus blancas telas a las puertas de sus casas. El deshilado se desprende de generación en generación, de madres a hijas, cuya creatividad plasmada en lo que podríamos llamar, sin temor a exagerar, verdaderas obras de arte para el uso cotidiano. El deshilado pertenece a ese mundo donde lo útil no está reñido con lo bello. Es así como la intrincada red de hilos y creatividad que constituyen los bordados y deshilados aguascalentenses han favorecido el reconocimiento mundial para nuestras mujeres, destacándose primordialmente los resultados de sus manos y espíritus y los cuales se ven reflejados en cada paso de esta estampa. Y los deshilados, como se importaba mucho lo que eran los encajes y eran muy caros, se dice que cuando fue la guerra de intervención francesa, se quedaron en Aguascalientes pues parte de los soldados franceses. Algunos casaron con aquicalidenses, otros llegaron con sus familias posteriormente, y entonces empieza a desarrollarse el deshilado. Lo que salen siendo los encajes es de gancho, y el deshilado pues es como si fuera un encaje, pero no, es quitarles hebras a hilo a telas de algodón, pero también tenemos muestrarios que están deshilados en seda. Entonces es un trabajo realmente muy meticuloso que necesita una concentración, porque pues esos mismos hilos los van entretejiendo de tal manera que se hacen muchísimas formas. Y eso pues es una artesanía que actualmente sigue vigente, las dos, el bordado y el deshilado. Enseguida visitaremos otro lugar del centro histórico de esta ciudad y descubriremos más encantos coloniales, que ya veremos al regreso del corte. Ya regresamos y después de haber conocido el Palacio de Gobierno y de conocer a artesanos dedicados y orgullosos de su tradición y de disfrutar una comida tradicional aguascalentense o hidrocálida, como les llaman aquí. Seguimos en el centro histórico de Aguascalientes y estamos en la Catedral Basílica, dedicada a la Virgen de la Asunción, y que año con año, el 15 de agosto, es una gran fiesta, la Romería de la Asunción, que es una gran tradición en este lugar. Pero vamos a conocer este edificio colonial.
En un principio, la parroquia de la Asunción de Aguascalientes era un pequeño edificio construido hacia el año de 1575, que sin duda nunca fue pensado como sede episcopal. Este templo tiene varias etapas de construcción. En 1704 se construye un templo por iniciativa del cura Antonio Flores de Acevedo y lo termina en 1738 el párroco Manuel Colón de Larreategui. Las torres fueron otra etapa de esta iglesia. La torre norte se hizo en 1764 y la torre sur hasta 1946. El templo en su planta original era de cruz latina, con una sola nave y 2 cruceros. Posteriormente se amplió a 3 naves con la intervención en el proyecto el arquitecto autodidacta José Refugio Reyes Rivas. El estilo que predomina en la construcción es el barroco sobrio de estilo salomónico. El templo y la portada principal son de cantera rosa. Consta de 3 cuerpos y 3 calles. Las 2 primeras portadas tienen columnas salomónicas, entre los cuales se observan nichos sobre los cuales descansan las esculturas de los 4 doctores de la iglesia. El arco de acceso es de medio punto, en cuya clave se observa una imagen de San Miguel Arcángel. En el segundo cuerpo destaca la ventana coral del arco mixtilíneo rodeada de ángeles sobre relieves vegetales. En el cuerpo superior existe labrada en la cantera una imagen de la Virgen de la Asunción y en el remate que fue añadido posteriormente. La Catedral de Aguascalientes originalmente era una ermita dedicada a San Sebastián. Hay varias visitas que hacen los obispos de Guadalajara pues a todas las áreas de su jurisdicción. Y entonces se hablaba de que era una capillita de adobe con techo le llaman de paja, entonces posteriormente se cambió a techo de viguería. Y esa durante el siglo XVI y el siglo XVII empezó a funcionar. Entonces hubo varias quejas precisamente de los obispos en lo que los vecinos no le ponían empeño a la parroquia, porque todo el recurso de los vecinos se iba a los templos de los conventos. Los obispos se quejaban precisamente de las malas condiciones y que la villa no tenía una parroquia lo suficientemente digna. Se demuele la antigua capillita, lo que iba a ser la parroquia, y se hace como actualmente está, pero con una nave en forma de cruz latina, es decir, una sola nave con un crucero. Y esta se hace la bendición solemne en el año de 1734. Originalmente como parroquia, pues nada más tiene una sola torre. Cuando se hace obispado Aguascalientes, entonces la parroquia se tiene que transformar en catedral. Las catedrales tienen de 3 a 5 naves y tienen 2 torres. Sin embargo, bueno, la construcción original pues no permitía abrir inclusive una puerta para cada una de las naves hacia la fachada, pues que nomás teníamos una, y se abrieron en las fachadas laterales puertas precisamente para esas naves. Y esa ampliación, que había sido llevada de manera secuencial en la segunda mitad del siglo XIX, es culminada por Refugio Reyes, y él construye también lo que es el ciprés o el baldaquino donde está la imagen titular del templo y que es la patrona de la ciudad de Aguascalientes. En el interior de la Catedral Basílica de Aguascalientes encontramos decoraciones de estilo neoclásico con columnas de orden toscano. En sus orígenes existían 3 retablos barrocos. Uno de ellos se encuentra en el templo parroquial del municipio conurbado de Jesús María, que fueron destruidos y sustituidos por altares neoclásicos. En el crucero se encuentra la cúpula principal y 2 pequeñas en las naves laterales.
La imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad y de la diócesis de Aguascalientes, establecida en 1899, que está en el ciprés del recinto, fue traída de España para reemplazar a la antigua en 1919. La imagen original se encuentra en Los Azulitos, Jalisco. Esta catedral basílica ha recibido un nuevo órgano de tubos, construido por la casa italiana Ruffati. Es el primer órgano de la famosa casa Ruffati en América Latina. Hoy iniciamos nuestro recorrido por la ciudad de Aguascalientes, ciudad colonial del centro del país, y conocimos dos estructuras arquitectónicas de la época colonial. En la actualidad son sedes de la vida social y religiosa de esta zona del país, el Palacio de Gobierno y la Catedral Basílica de Aguascalientes. Conocimos su delicado trabajo artesanal textil del deshilado y saboreamos las pacholas, platillo tradicional de la gastronomía hidrocálida. Hemos llegado al final de nuestro programa Por México. En esta primera visita a la ciudad de Aguascalientes, falta mucho por conocer de esta hermosa ciudad, por lo que te esperamos en el próximo programa.